Hola, buenas con todos. Un gusto compartir con ustedes estos momentos para hablar sobre la comunicación de malas noticias. Mi nombre es Graciela Takami Ángeles, soy médico especialista en geriatría, trabajo en el programa COPOES del Hospital Rebagliati. Soy médico asistente ahí, ya trabajamos ya un poco más de 10 años en este programa y encantada realmente de compartir con ustedes. Muchas gracias a todas las personas que han tenido esta linda iniciativa. Bueno, vamos a hablar de cómo comunicar malas noticias. Entonces vamos a comenzar hablando sobre lo que es comunicar. Y podemos decir que es un proceso de comprensión, y esto es bien importante cuando hablamos de comprensión, ¿sí? Y de compartir el significado de algo. Es un fenómeno que es inherente a toda interrelación humana y nos va a ayudar a establecer, mantener y mejorar el contacto con las demás personas, ¿no? Es considerada también una habilidad la comunicación y al mismo tiempo es una forma de mostrar nuestra personalidad dentro de una relación con la sociedad, con nuestros colegas y también con nuestros pacientes. Ya sabemos o hemos hablado de lo que es comunicar y ahora hablaremos sobre lo que es una mala noticia, ¿no? Una mala noticia es cualquier información que quiebra las expectativas del paciente. Cuando las pruebas que hemos realizado, cuando los exámenes que hemos realizado en los pacientes no tienen los resultados que quisiéramos, ¿no? Y esto afecta negativamente la perspectiva que el paciente tiene de sí mismo y la perspectiva que tiene de su futuro en la salud. Circunstancias en que la información va a provocar una disrupción severa en la vida de las personas, ¿no? Eso consideramos una mala noticia. Pero también debemos recordar que es una situación estresante no solo para el paciente por su salud, sino también es una situación estresante para el personal de salud que da esta mala noticia. Cuando nosotros comunicamos una mala noticia, se da como un choque, ¿no? Como un choque entre la realidad clínica de la salud del paciente y las expectativas que este paciente tenía, ¿no? Aquí nosotros nos convertimos en esas personas que damos una mala noticia y podemos generar una gran desolación porque no se llega a cumplir lo que el paciente quisiera para su salud. Pero siempre es importante que esa desolación sea, no cree un círculo vicioso, ¿no? Porque nosotros eso que sentimos, que hemos dicho que es una situación estresante, también se la podemos transmitir al familiar y al paciente y al familiar, y estos a la vez transmitirnos a nosotros, y por eso es importante manejar esta situación para que no se convierta en un círculo vicioso en el que no vamos a poder salir nadie con bien. Para esto las habilidades de comunicación son muy importantes. ¿Por qué? Porque la habilidad en la comunicación se va a asociar al resultado que yo voy a tener en el momento que yo voy a dar esta mala noticia. Y el objetivo va a ser alcanzar un resultado específico con el paciente y generalmente esto se ve en todas las interacciones que se dan cara a cara con nuestros pacientes, ¿no? Y con los familiares. Si nosotros hablamos de una comunicación correcta, una comunicación efectiva es esencial para proveer una atención óptima al paciente. Nos debe haber pasado muchas veces que como profesionales de la salud, que a veces el paciente o los familiares se levantan y antes de retirarse, lo principal que nos dicen es gracias por escucharme o gracias por decirme las cosas de esa manera, ¿no? Esa es una comunicación efectiva, ¿no? Cuando el paciente siente que ha sido parte de esta comunicación y que esa reacción, tal vez a veces negativa que tienen, ¿no? Ha sido entendida por el profesional de la salud. Es importante, valiosísimo, generar confianza en esa relación de médico y paciente, ¿no? Y eso va a originar que el paciente se sienta seguro, ¿no? Con el plan de trabajo que yo propondré y también con los resultados que podamos generar de este plan. La habilidad para comunicar malas noticias en realidad
se cree, o muchas veces se cree que es algo innato, ¿no? Y no es innato, ¿no? Sino que requiere de entrenamiento y también de un esfuerzo que es considerable porque es una situación estresante, como le hemos dicho. Los profesionales de la salud se ha visto que completan un entrenamiento con habilidades de comunicación, tienen mayor éxito en librar todas las dudas que el paciente tiene en relación a su salud y también demostrar mayor empatía con los pacientes. Y esto debe impulsarnos a nosotros como profesionales a adquirir habilidades, ¿no? A tener herramientas para que podamos aplicarlas en nuestro día a día, en, en la relación que tenemos con nuestros pacientes y en las comunicaciones que debemos darles. ¿Y cuáles son las estrategias que debemos tomar? ¿No? Debemos otorgar al paciente un espacio tranquilo, seguro, un espacio donde pueda él expresar todas sus dudas, responder sus preguntas y dar la información que se requiere en el momento en el que lo está pidiendo. Recordando siempre que no estamos frente a un personal de salud. Entonces, puede ser que tal vez a veces nosotros usemos palabras que no sean muy claras y haya una repregunta. Pues si hay una repregunta es porque no se ha llegado a dar la información correctamente y eso no nos debe causar disconfort, sino es donde ahí debemos echar en mano nuestras herramientas para poder llegar a dar la información correcta. Antes de que la conversación con el paciente se lleve a cabo, debemos tener una buena información, ¿no? Una buena información sobre la situación física y también sobre la situación emocional del paciente y de su familia. Siempre la conversación debe iniciarse teniendo una meta, un objetivo, ¿sí? Y cuando yo voy a iniciar a dar una mala noticia, siempre se recomienda dar un discurso de advertencia, como se dice, ¿no? Como por ejemplo, me temo que, lo lamento, pero debo informarle, bueno, lamentablemente, ¿no? Es una manera corta, ¿no? Sin dar muchas vueltas, de ir preparando al paciente sobre lo que va a escuchar. Es importante que la conversación sea lo más simple y corta, ¿no? Que se transmitan con oraciones que sean sencillas y que sean breves. Y bueno, estamos ante esta situación, ¿no? ¿Y qué hacer y qué no hacer? Un impulso realmente natural, ¿sí? Es recapitular toda la historia de lo que ha pasado. Bueno, usted sabe que usted vino por esto, nosotros pensamos esto y le pedimos estas pruebas, resultó en esta situación y ahora no, eso aumenta el estrés del paciente, ¿no? Inclusive la frustración. Y el paciente y los familiares pueden terminar totalmente abrumados de tantas palabras y tanta recopilación de la historia y no se llegue a tener realmente el resultado que nosotros querramos y no nos van a entender. Tal vez a veces es mejor saber primero qué tanto sabe el paciente y qué tanto saben los familiares para nosotros partir del momento en el que sentimos que debe haber una mayor información o que hay que aclarar información. ¿Sí? Porque muchas veces si nosotros comenzamos a dar vueltas sobre una historia que el paciente ya sabe, pues distraemos su atención y también justamente aumentamos el estrés, ¿no? Entonces, pero sí es importante no caer en promesas que sean tranquilizadoras, ¿no? De manera prematura, ¿no? Todo va a estar bien, usted se va a curar, ¿no? Hay que ser realistas y esto no hace que uno sea duro, ¿no? Sino a uno lo hace honesto. Hay que hablar siempre con honestidad y con empatía también. ¿No? Validar las emociones del paciente y sus familiares ante una mala noticia, ¿no? Es importante y hay que responder los argumentos que estos tengan con empatía. Recordemos también que nosotros muchas veces afrontamos a un paciente que ha pasado pues toda una serie de problemas y complicaciones para que lleguen hasta nosotros. Y todo eso ha creado frustración para que de repente luego nosotros, después de todos los estudios que ellos esperaron por tanto tiempo, sea el resultado de una mala noticia. Entonces debemos ser empáticos en ese sentido.
¿no? Y aquí nos sirve este acrónimo que llamamos NURS en sus siglas en inglés, ¿no? La N de nombrar, que es nombrar la emoción, porque esto va a disminuir la intensidad de esta, ¿no? Me siento triste, me siento angustiado, me siento enojado, ¿sí? Entender. Comunicar que lo que el paciente expresa le ayuda a entender mejor la situación de lo que está pasando. La R de respetar, que es tan importante, ¿no? Respetar lo que el paciente siente. Y sobre todo, recordarle que uno ha notado, ¿no? Todo el esfuerzo que ha hecho ante esta situación. Apoyar, mostrar que se encuentra a disposición del paciente para apoyar en todo momento y ayudar en lo que se necesite. ¿Sí? Búsqueme, si hay algo que no entienda, tal vez yo lo pueda ayudar, ¿no? Que el paciente se sienta acompañado. Y explorar, indagar con preguntas pues bien enfocadas, ¿no? Tratar de comprender en su totalidad qué significa realmente esta mala noticia para el paciente, porque el impacto de esta mala noticia no solo puede ir para el lado físico, puede ir para el lado económico, puede ir para el lado social, para el lado familiar, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos son importantes también hablar con el paciente. Hablamos de protocolos, protocolos de comunicación de malas noticias. Estos protocolos pues nos ayudan, ¿no? Para que nosotros podamos estructurar ese proceso de comunicación y así poder generar un poco más de confianza y seguridad en el profesional que va a dar esa mala noticia y también es una manera de hablar todos el mismo idioma con, con nuestro equipo de salud cuando nosotros tenemos estos protocolos, ¿sí? Acá tenemos en el recuadro una lista de estos, de todos, de varios de los protocolos que existen. A la cabeza tenemos el protocolo Spikes del que vamos a hablar en unos minutos. Este es un cuadro resumen también de los protocolos para la comunicación de malas noticias, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el Spikes, el ABCDE, bueno, el Breaks, y aquí les puse un recuadro con rojo, algo que es importante, que todos tienen en común y que es muy importante cuando habla de las emociones. Nosotros, como profesionales de la salud, eh, recibimos a personas que tienen las emociones, ¿cómo decirlo? Tal vez a flor de piel, ¿no? Por un sistema que ellos han sentido que no los ha apoyado, por un sistema que ellos han sentido que no los ha entendido, ¿no? Y porque además tienen una salud quebrantada que hace que se planteen muchas cosas y que comiencen a tener muchos problemas laborales, familiares, ¿no? Y también emocionales, personales, ante limitaciones que estas enfermedades pueden generar. Entonces, si nosotros tenemos en estos protocolos de comunicación de malas noticias resaltado todo esto de las emociones, entonces eso es algo en que nosotros, independientemente de la profesión que tengamos, tenemos que tener habilidades para reconocerlas y habilidades para comprenderlas, ¿sí? Obviamente nos vamos a apoyar por todo el equipo de salud, pero no decir que esto es exclusivo de un profesional de salud. Todos debemos estar preparados para un manejo correcto también de emociones. Como les decía, tenemos el protocolo Spikes. El Spikes es el acrónimo en inglés, ¿no? En castellano es el EPICE. Se encuentra, pues, este protocolo es muy aceptado y en realidad se encuentra en mucha literatura, ¿no? Y establece los 6 pasos fundamentales para una comunicación efectiva de malas noticias. Entorno, percepción, invitación, conocimiento, empatía y emociones y estrategia, que ahora vamos a hablar específicamente de cada una de ellas, pero es importante resaltar, y por eso lo he puesto, está en ese recuadro, que son los matices que cada médico le va a dar a este protocolo, lo que va a marcar la diferencia. ¿No? No solo hablamos de protocolo en relación a decir, bueno, voy a hacer estos pasos A, B, C, D y E, y así tiene que ser, ¿no? Sino es como nosotros vamos a ir interiorizando estos pasos, ¿sí? Para llegar a esa empatía y esa comunicación correcta con el paciente.
¿sí? Por eso habla de los matices que cada médico lo va a otorgar, y por eso es que nosotros tenemos que identificarnos y mejorar tal vez nuestras habilidades de comunicación si es que nosotros nos damos cuenta de que es eso tal vez lo que nos falta, porque recordemos que no es lo que decimos, sino muchas veces es cómo lo decimos, ¿sí? Entonces empezamos con este protocolo, la E de entorno, que si es posible el paciente esté en compañía de un familiar que lo ayude en la contención, que el tiempo de entrevistas también sea adecuado, ¿no? Poder dar una mala noticia en un entorno correcto, ¿no? Amerita un tiempo, ¿no? Que tal vez pueda ser un poquito mayor, pero que va a reducir mucho los tiempos posteriores. Reunir información que incluye el diagnóstico, el pronóstico, las opciones de tratamiento y cuáles son los siguientes pasos con el paciente. ¿Sí? Porque cuando yo tengo un paciente con un diagnóstico, pues yo voy a tener un plan de tratamiento. ¿Cuál es mi plan? ¿No? Y poder tener la seguridad de cuál va a ser el plan con este paciente. Dar esta información con privacidad y evitar pues las limitaciones de tiempo, como les decía, y también sobre todo las interrupciones. ¿Sí? La P de percepción. Hay que intentar evaluar la comprensión del paciente sobre la etapa de su enfermedad, ¿no? ¿Qué tanto sabe, qué tanto me entendió en relación a lo que percibe el paciente, ¿no? De lo que está pasando con su salud. La I de invitación, ¿no? Si nosotros comenzamos pidiendo permiso para compartir la información con el paciente, pues el paciente se siente empoderado, se siente parte de este equipo, ¿no? Y eso les va a ayudar a sentir la confianza de guiar la conversación, ¿no? Recordemos que nuestro discurso tiene que ser afable para que el paciente pueda sentir la tranquilidad de preguntar, de hablar. La sed de conocimiento, ¿no? No caigamos en falsos optimismos, ¿no? Ni tampoco, pues, tener un discurso de catastrófico, ¿no? Hay que buscar siempre el término medio, medir las palabras, dosificar la información, responder puntualmente y respetar los tiempos de cada persona. Hay que adecuar el lenguaje, ¿sí? No hablar con tecnicismos porque eso no le va a ayudar al paciente. Dosificar la información, mensajes cortos, claros, ¿no? No por ocultar información, sino para hacerlo más sencillo. O tal vez porque en este momento podré decir esto y después tendré que ir diciendo las cosas de a poco, ¿no? Para no agobiar. Puede parecer que a veces el empleo de circunloquios, ¿no? Dar vueltas para dar una mala noticia puede ayudar, pero no. Eso, como habíamos dicho más anteriormente, pues eh, crea más estrés, más angustia y también caemos en el riesgo de crear malos entendidos, ¿no? Porque a veces nosotros podemos dar muchas vueltas y utilizar palabras que no son las correctas y que el paciente pues no sienta que le hemos dado una mala noticia o que la mala noticia ha sido incompleta, fue una mala noticia, no fue una mala noticia, ¿no? Entonces, ir directo a lo que se debe dar, ¿no? A la información que se debe dar. La E de empatía y emociones, ¿no? Promover un ambiente de confianza que favorezca la expresión de las emociones del paciente, ¿no? Y por eso es que tenemos que entrenarnos reconociendo las emociones, no solo cuando el paciente las expresa, sino también a través del lenguaje corporal, que a veces es el más importante, ¿no? Y el más rico, el lenguaje corporal. Es importante empatizar con las emociones y legitimar esas emociones. Recordemos que es un paciente que va a ver quebrantada su salud. Entonces, va a pasar por todas esas etapas que nosotros, bueno, que hasta de un duelo por una salud que está perdiendo, ¿no? Puede entrar en su etapa de negación, todo eso debemos reconocerlo en el paciente y la familia. La E de estrategia, tomar tiempo al final, ¿no? De toda la entrevista para, si es que es posible, resumir o delinear bien los próximos pasos a seguir para que el paciente se sienta seguro también. Principalmente en las situaciones en las que no hay una opción terapéutica, ¿no? Y cuando tenemos que pasar ya al concepto de aliviar, ¿no? Hay que manejar las emociones de una manera empática y fijar objetivos terapéuticos, ¿no? Eso va a aliviar a muchos pacientes,
¿no? Se puede ir un paso más allá cuando nosotros damos una respuesta más humana y cercana a las necesidades que van a surgir en el paciente, ¿no? Muchas veces el paciente no necesita que uno les diga, yo, que uno diga, pues, que ahora lo voy a operar y voy a hacer las cosas de esta manera. Simplemente decirle al paciente que uno entiende, ¿no? Que puede sentirse abrumado por la noticia, pero que vamos a acompañarlo y hacer todo lo que se pueda hacer para que él se sienta protegido y acompañado por el personal de salud. Cuando hablamos específicamente de cuidados paliativos, es difícil, ¿no? Incorporar que la muerte es parte de la vida, como se dice, ¿no? Como cuando nos enseñan desde primaria, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, ¿no? Y morimos, ¿no? A veces nos quedamos en que nos quedamos ahí y nos olvidamos del morimos, ¿no? Hay que aceptar nuestras limitaciones también y nuestra falta de control sobre cuándo llega y a quién le llega esta situación, ¿no? Hay que abrir un tiempo de introspección también y de agradecimiento por lo que ya se ha vivido. Recordar que cada persona en realidad deja una huella única en el mundo, ¿no? Son todas estas cosas las que debemos interiorizar para poder apoyar al paciente, ¿no? Contribuir a que esos últimos días o su último tiempo, ¿no? Sea para fortalecer las relaciones humanas con los seres queridos, ¿no? Que sea una oportunidad para cerrar asuntos pendientes y para encontrar un alivio, ¿no? Encontrar paz, bienestar, ¿no? Entonces, todo esto son cosas que tenemos que interiorizar cuando estamos en cuidados paliativos con pacientes que la expectativa, lamentablemente, no es a la mejoría, ¿no? Y todo esto es lo que debemos recordar al paciente y a su familia. En realidad no es un terreno fácil, ¿no? Y no todos los pacientes van a querer hablar, ¿no? O abordar esos temas, ¿no? Pero con estos pacientes que nos permiten hablar sobre estos temas, si encontramos realmente las palabras adecuadas, vamos a perfeccionar ese arte de cuidar, ¿no? Como dicen, nos enseñan a curar, pero no a cuidar, ¿no? Los hospitales están para curar, pero no para cuidar, ¿no? Este, pero si nosotros comenzamos a desarrollar un poquito más ese arte, pues nos vamos a convertir en portadores de alivio realmente, ¿no? Y eso es importante, qué importante y qué lindo es sentir, ¿no? Que el paciente sale aliviado, por más de que los resultados de sus exámenes no fueron los esperados. La buena comunicación de malas noticias es un paso necesario para una atención realmente de calidad a un paciente. Centrar la situación clínica en la realidad del paciente, ¿no? Aunque al inicio, pues, va a ser un golpe emocional, va a ser importante para adaptar la atención de salud a las necesidades de ese paciente, ¿no? Darle al paciente lo que realmente debe recibir. A pesar de que se trate de uno de los momentos en los que haya más vulnerabilidad, no solo por parte del paciente, ¿no? Sino también en el personal de salud, ¿no? Es donde, como decíamos hace un rato, ponemos en práctica el arte de cuidar. Es muy importante adquirir competencias en este aspecto, ¿no? Más humano, menos técnico, ¿no? Y eso debemos desarrollarlo todos los profesionales de la salud. A pesar de todo ello, los médicos nunca nos vamos a acostumbrar a la comunicación de malas noticias, nunca nos vamos a acostumbrar al sufrimiento, ¿no? El paciente, pues a veces dicen, ¿no? Los médicos se vuelven fríos, ¿no? Esa es esa autoprotección de la que hablaba con una muy querida amiga, probablemente lo que a veces nos da esa impresión de coraza, ¿no? Pero realmente no es así, ¿no? Y es un error buscar evitar que surja la tristeza ante una situación, ¿no? Porque es una reacción totalmente natural. Cuando comunicamos malas noticias, en realidad es una situación que debe fluir información, no van a influir emociones, pero lo que tenemos que hacer es saber manejar esa situación para que todas esas emociones no salgan descontroladas, ¿no? El gran acierto siempre es la formación, ¿no?
empatizar, acompañar, aliviar, ¿no? Son valores que son parte de un compromiso cuando nosotros decidimos ser profesionales de la salud, ¿no? Acompañar, aliviar y ser empáticos, ¿no? No solo ser buenos médicos, sino también ser buenos seres humanos. Y de todo esto que hemos conversado, ¿qué conclusiones podríamos llegar? Que dar malas noticias puede representar una situación difícil y emocionalmente muy intensa, no solo para el paciente y los familiares, sino también para el profesional de la salud, ¿no? ¿A quién le gusta dar malas noticias? Una mala noticia puede alterar significativamente el futuro de un paciente. Y la habilidad para comunicar malas noticias requiere de entrenamiento y un esfuerzo considerable, ¿no? Siempre hay que formarnos, no solo en lo último en relación a las cosas técnicas, a los medicamentos, no, ¿no? Tenemos que formarnos para poder ser un poquito más empáticos, ¿no? Y reconocer emociones, para poder validar el derecho del paciente a tener sus sentimientos, ¿no? Y responder realmente con argumentos que demuestren que estamos siendo empáticos, ¿no? La adquisición de competencias en este aspecto más humano y menos técnico de la medicina debe ser un objetivo fundamental en el desarrollo de cualquier profesional de la salud, ¿sí? Y por último, nuevamente agradecer que me hayan considerado para dar este tema, que es tan importante, ¿no? Así que, bueno, es una tarea pendiente, ¿no? Y creo que todos los días nosotros aprendemos, que siempre hay más por aprender para el paciente, pero siempre hay más por aprender para poder ser mejores seres humanos, ¿no? Y que el paciente sienta que tiene a un ser humano frente a él que entiende que no, que está pasando por un momento difícil y que lo que quiere es apoyarlo. La bibliografía, si la quieren conocer, y bueno, muchas gracias.